Bien. Buenas tardes, jovenazos. Este, bueno, voy a nombrar lista. El día de hoy no voy a poder grabar clase porque en general ha estado fallando el Google a todo mundo y no deja grabar la clase. Voy a tratar de grabar la pantalla, pero vamos para que lo sepan, ¿ok? Déjenme nombrar lista. Almeida Torres. Presente. Ok. Alvarado Lara. Presente. Álvarez Huerta. Presente. Gracias. Ánima Aldaco. Presente. Gracias. Ayala Medina. Calderón Rosales. Presente. Ok. Castillo Zavala. Presente. Gracias. Enríquez Rivas. Presente. García Maldonado. Presente. Gracias. García Nieves. Presente. García Toledo. Presente. González Gutiérrez. Presente. Herrera García. Presente. Gracias. Herrera Ramírez. Mendoza García. Presente. Mercado Gutiérrez. Presente. Ok. Muñoz Cisneros. Presente. Ortiz Estrada. Presente. Quintanilla Martínez. Presente, profe. Ok. Ríos Name. Presente. Romero Esquivel. Presente. Sáenz Espino. Presente. Salcido Reyes. Presente. Sánchez Arciniega. Presente, profe. Sandoval Loyola. Torres Moreno. Presente. Y ya. Ok. Muy bien. Vamos a ver hoy el último tipo de problemas. Todos tienen que ver con lo mismo. Pues lo único que cambia son los datos que nos entregan. Ok. Nada más cambio aquí el diseño. Ok. Bueno, en el siguiente tipo de ejercicio que vamos a ver, ya nos habla acerca de un ejercicio, bueno, de un problema un poquito más acercado a la realidad. ¿Sí? Nos dice que al final de una línea monofásica, es decir, yo aquí tengo mi fase y aquí el neutro. Entonces tengo la fase y el neutro, como en una, pues cualquier instalación monofásica, ¿ok? Esta fase y neutro pues es de 127 volts y que ahí se encuentran conectadas una serie de máquinas, ¿ok? La primera puede ser un receptor monofásico. ¿Qué es un receptor monofásico? No sabemos. ¿Sí? Es una carga monofásica. ¿Qué puede tener adentro? No sé, lámparas, computador, qué sé yo. ¿Ok? Pero en este receptor se encuentra, bueno, está conectado ahí
y nos dan ciertos datos. Los datos que nos dan, bueno, pues es que la potencia es de 5500 watts y que tiene un factor de potencia de 0.7 en atraso. ¿Ok? Luego hay otra máquina esa máquina a lo mejor es un motor monofásico igual de 5 HP y con un factor de potencia de 0.8 igual en atraso. ¿Ok? Y puede ser que tengamos aquí no sé, una impedancia de, no sé, vamos a suponer que son valores complejos. 10 más 5J. ¿Ok? Entonces, bueno, eso ya es algo más, a excepción de la impedancia que nos la está dando en valor imaginario, pues yo tengo ese circuito que está ahí, ¿no? Entonces lo que nos piden en el ejercicio es calcular, ok. Lo primero que nos pueden decir es, ¿sabes qué? Yo quiero poner aquí un interruptor termomagnético. ¿De cuánto lo ponemos? ¿Ok? Entonces, para saber eso, necesito yo determinar el valor de la corriente que circula por ese cable. Entonces, nos pueden pedir, inciso A, la corriente en cada carga, en cada máquina, ¿ok? Inciso B, el factor de potencia, bueno, este no lo voy a poner porque ya lo trae, pero P, Q y S en cada carga, en cada máquina. ¿Ok? Inciso C, la corriente total. Inciso D, el factor de potencia total. E inciso D, bueno, pues P total, Q total y S total. ¿Está claro, jóvenes, lo que nos piden en ese problema? Bueno, más bien, ¿está claro la forma de estructurar ese problema? ¿Alguna duda de lo que está ahí que no? Creo que todo está claro. Okay. Entonces lo que vamos a ir haciendo es trabajar cada una de las cargas. ¿Estamos de acuerdo? Esta va a ser la carga 1. La carga 2 y la carga 3. Lo que yo debo de entender es que a través de este circuito, pues viene una corriente que viene por la fase, este es I total, y de aquí se desprende pues I1, I de la carga 1, I de la carga 2 y la corriente de la carga 3. ¿Ok? Entonces en función de eso, bueno, pues nos piden I total y cada una de las corrientes. ¿Ok? Vamos a trabajar con la carga 1. Okay. Para la carga 1 yo tengo un valor de potencia, un valor de factor de potencia. Y pues obviamente tengo un voltaje. Estamos de acuerdo que son 127 volts, que es el voltaje que tiene el circuito, ¿ok? Y entonces a partir de ahí vamos a empezar a trabajar, ¿ok? Lo primero que yo puedo sacar es la corriente. ¿Cómo? Bueno, lo que vamos a hacer es, ustedes deben de tener ahí todas sus fórmulas a la mano y empezar a ver qué pueden despejar, qué no tienen.
Lo que yo les recomiendo es que ubiquen una fórmula que involucre a los datos que ya tienen. En este caso, pues si yo tengo que la potencia es igual a voltaje por corriente por el FP, de aquí puedo despejar corriente, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo quedaría el despeje de la corriente, Jonas? Potencia sobre voltaje. Potencia sobre voltaje por el factor de potencia. ¿Ok? Entonces, pues ponemos 5500 entre 127 por 0.7. Y pues me dicen cuánto da. Mm, 61.86. 61.86 amperes. ¿Ok? Aquí lo que me falta es el ángulo que trae esa corriente. ¿Cómo saco ese ángulo? Yo sé que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo. Ya tengo el FP, por lo tanto, el ángulo va a ser igual a coseno a la menos 1 del FP. ¿Cuánto les da eso? Cuarenta y 45.57. Ok, entonces aquí es 45.57 amperes. Ok, entonces ya tengo la corriente, tengo su ángulo. Ahora me falta sacar la P, bueno, la P ya la tenemos, la Q y la S. ¿Ok? Nosotros sabemos que la Q es igual a P por la tangente del ángulo. Entonces, potencia reactiva es igual a P, que es 5500, por la tangente de 45.57. ¿Cuánto les da eso? 5596.84. Ok, volt ampere reactivos. Y con ese valor de Q, pues ya puedo sacar S. S1 va a ser igual a P al cuadrado más radios. Más Q1 al cuadrado. Entonces, la potencia aparente de la carga 1 sería 5500 más 5596 al cuadrado. Y me dicen cuánto da eso. Um, 7846.94. 7800, ¿qué? 46 Ok, a punto 94. ok. Y si se fijan, ya está completo todo lo de la carga 1. Tengo su potencia, su factor de potencia, su ángulo, la corriente y tengo la Q, la P y la S. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Dudas de cómo hicimos esto de la primera carga?
No, profe. Ok. Vamos a trabajar ahora con la segunda carga. La carga 2 es un motor de 5 HP y tiene un factor de 0.8. Tiene una potencia de 5 HP y un factor de potencia de 0.8 en atraso. Y pues el voltaje es de 127 watts. ¿Ok? Entonces es lo mismo que con esta carga de acá, solo que el primer paso sería convertir los HP a watts. Y nosotros sabemos que un HP es igual a 746 watts. Entonces, bueno, lo convertimos y hacemos exactamente lo mismo. Tenemos que potencia es igual a V por I por el FP. Por lo tanto, la corriente es igual a P entre voltaje por FP. ¿Ok? Entonces calculamos I2, que es P, vamos a hacer 5 por 746. Esto es para hacerlo watts. ¿Ok? Entre 127 por 0.8. Y me dicen cuánto da. Treinta y 36.71. Ok. Igual vamos a ponerle el ángulo a esa corriente, entonces por lo tanto, ángulo es igual a coseno a la menos 1 del FP. El FP es 0.8, entonces me dicen cuánto da eso. Treinta y 36.86. Ok. Entonces mi corriente 2 es igual a 36.71 con un ángulo de 36.86 grados. Ok. Luego pues ya sacamos la Q, ya tenemos P. Q2 es igual a P por la tangente del ángulo. Entonces Q2 es igual a P, que vale... ¿Cuánto es 5 por 746, jóvenes? 3730. 3700. 30, ¿va? Sí, profe. Ok. Entonces 3730 por la tangente de 36.86. Y me dicen cuánto da Q2. Me dio 2796.48. Ok. Voltampere reactivos. Y con ese valor sacamos S2, que sería P número 2 al cuadrado más Q2 al cuadrado. Y me dicen cuánto da eso. 4661.89. Voltampere. Ok. Y bueno, pues ya tenemos todo lo de la carga 2 también. ¿Ok? P, Q, S y la corriente, el ángulo y el factor de potencia. ¿Ok? Muy bien. Y ahora trabajamos con la carga 3, que es 10 más 5J.
La carga 3, hagan de cuenta que es la fuente monofásica y una simple impedancia de 10 más 5J, y aquí tengo 127. Entonces, pues lo primero es calcular la corriente, que es voltaje entre impedancia. ¿Ok? Entonces, corriente 3. La corriente 3 es igual a 127 entre 10 más 5J. Pero para hacer esa división la necesito poner en polar. Entonces vamos a poner 127 ángulo de 0 entre... ¿Cuánto es 10 más 5J en polar, jóvenes? Me había dado 11.18 y el ángulo 26.57. Ok. Y ahora sí, dividan 127 entre 11.18. 11.36. Con ángulo de menos 26.57 amperes. Ya tengo I3. Si se fijan, con eso, desde que sacaron 10 más 5J en polar, ya tienen el ángulo, ¿estamos de acuerdo? El ángulo es igual a 26.57. En atraso, porque pues es una carga inductiva y acá en la corriente da negativo. ¿Okay? Con este ángulo yo puedo sacar el factor de potencia, que es coseno del ángulo. ¿Okay? Entonces, el factor de potencia de la carga 3 es el coseno de 26.57. ¿Cuánto les da eso? .89. 0.89 en atraso. ¿Ok? Y pues a partir de este factor de potencia puedo calcular P, que es B por I por el FP. Entonces sería 127 por la corriente, que es 11.36 por 0.89. Entonces la potencia 3 es igual a ¿cuánto, jóvenes? 1284. 1284 watts. ¿Ok? Con el valor de P sacamos Q, que es P por la tangente del ángulo. Entonces voy a poner P 1284 por la tangente de 26.57. Y me dicen cuánto les dio Q. 3. $642.14. Volt ampere reactivos. Ok. Y con ese valor de Q3, pues sacamos S3, que es la raíz cuadrada de 1284 al cuadrado más 642.14 al cuadrado. Y me dicen cuánto les da eso. $1435.61. Volt ampere. Ok. Y pues ahí está ya mi carga 3. Si se fijan, ya tenemos todos los totales, perdón, todas las variables que nos piden de cada carga. Corriente, bla, 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 ¿no? Entonces ya sé exactamente yo cuánta corriente y potencia está pidiendo cada una de las máquinas. ¿Ok? Voy a hacer el dibujo aquí otra vez. La fase, el neutro, y aquí teníamos
Era aquí un motor, creo. Y aquí una impedancia. Ok, entonces de cada una ya tengo sus valores. Voy a poner nada más los valores de corriente para tenerlos aquí. En la 3 fue 11.36. amperes. Ahorita les pongo su ángulo. En la carga 2 fue 36.71. Y en la primer carga 61.86. ¿Ok? Esa corriente circula por cada carga. Nos piden la total, es decir, la corriente que viene por aquí. Hay dos formas de hacerlo. Pues la primera sería sumar todas esas corrientes, ¿estamos de acuerdo? Permítanme un segundo, jóvenes. Bueno. Hola. ¿Qué pasa? ¿Están ocupados? Sí, estoy en clase, pero dígame. Ah, no, pues que si queríamos, vamos a comer que sí, que no quiere taquitos dorados. Ah, ok. Pues deje ahorita que acabemos, vamos. Ah, ok. Adiós, bye. Sale. Estaban en clase. Ok. Entonces, sí. Yo tengo, eso es un circuito en paralelo, tal cual, ¿estamos de acuerdo? Y entonces en ese circuito en paralelo, pues la corriente total es la suma de todas esas corrientes. Pero yo no las puedo sumar directamente porque traen un ángulo diferente, ¿estamos de acuerdo? Entonces, hay dos formas. Una es que yo ponga corriente total es igual a I1 más I2 más I3. Si yo lo hago así, pues vamos a hacerlo. I1 es 61.86, pero trae un ángulo de 45.57. Más I2 es 36.71 con un ángulo de 36.86. Y luego I3 es 11.36 con un ángulo de 26.57. ¿Ok? Y entonces hay que sumar esos tres números, pero esos números están en polar. ¿Cómo se hacen las sumas? ¿Qué hay que hacer los rectangulares? Es correcto. Entonces, pues váyanme diciendo cuánto da en rectangular cada uno de esos números, por favor. Ánimo, ánimo. La primera me dio 43.3 y más 44.17 J. Más. Iker, ¿ya estás jugando con Más Osvaldo? 29.37. 29.37. Sí. Ok. Más 22.02 J. Que si ya estás con Osvaldo.
Y la última me dio 10.16 10.16. más 5.08J. Ok, muy bien. Entonces, y total, pues sumen los puros reales. 43, a ver, es que mi obrero nomás hace eso. 43.3 más 29.37 más 10.16. Da 82.83 más 44.17 más 22.02 más 5.08. 71.27J. Eso es la corriente total, ¿ok? Esta háganla polar para tener un número que tenga sentido. Mm, 109.27. ¿Ok? Con un ángulo de... 40.7. Esa es la corriente total que va a circular por aquí. Por aquí van a circular 109 amperes. ¿Sí? ¿Está claro cómo sacamos ese número? ¿Qué es? Había comentado que había otra forma, ¿no? Perdón. Ah, sí, ahorita lo vamos a hacer. Díganme, ¿qué es ese ángulo 40.7 grados? ¿Qué es eso? El ángulo de desfase. Ajá, total. Entonces, ese 40.7 es el ángulo total. Si yo tengo el ángulo total, ¿estamos de acuerdo que puedo sacar el factor de potencia total? Por lo tanto, el factor de potencia total va a ser igual al coseno del ángulo total. Coseno de 40.7 grados. ¿Y me dicen cuánto da eso? .75. 0.75. Ese es el factor de potencia total. Es decir, el factor de la potencia de las tres máquinas juntas es 0.75. Es malo. Hay que corregirlo, que luego vamos a ver cómo. Pero bueno, hasta ahorita está claro cómo saqué la corriente total y cómo saqué el factor de potencia total. Está claro que ya de ahí yo puedo sacar la potencia total, B por I por FT, B 127 porque es el mismo, I pues la I total y FT, F factor de potencia total pues ese que tengo ahí. Con ese saco la Q total y luego saco la S total. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. La otra forma, que es como normalmente se hace, es trabajar con las potencias, no con la corriente. Y vamos a ver cómo se hace eso. Tienen que dar lo mismo. Pero es como lo vamos a trabajar porque es más sencillo luego corregir el factor de potencia entendiendo esto. Fíjense bien. Lo que vamos a hacer es que cada una de las máquinas tiene P, Q y S. P, Q y S, ¿estamos de acuerdo? Y a eso se le llama triángulo de potencias. Entonces vamos a sacar los triángulos de potencias de cada máquina, que ya los tenemos. Para la carga 1, lo dibujo aquí. Esta va a ser la carga 1. Aquí voy a poner P1, Q1 y S1. ¿Estamos de acuerdo? Luego para la carga 2, lo mismo. P número 2, Q2 y S2. Y para la carga 3, pues lo mismo. P3, Q3 y S3. Y cada una tiene aquí su ángulo, ¿estamos de acuerdo? Que también lo tenemos.
Estamos de acuerdo que tenemos todos esos datos, ¿verdad? Sí. Ok. Para sacar los totales vamos a sumar esos triángulos y la forma en la que se hace es así. Vamos a dibujar aquí P1, Q1 y S1. Y luego vamos a dibujar donde termina el otro. Vamos a dibujar P número 2, Q número 2 y S número 2. Y donde termina S, pues dibujo el otro. P3, Q3 y S3. ¿Ok? Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Si yo lo que puedo hacer es trasladar la P número 2 aquí abajo. ¿Sí? Y luego la P número 3 abajo aquí. ¿Sí? Hasta aquí. Y luego la Q1, pues aquí. Hasta aquí. Y luego la Q número 2 aquí. Entonces, si se fijan, esto es Q2, esto es P2, esto es P3 y Q1. Y si se fijan, ya tengo un solo triángulo rectángulo grandote, ¿estamos de acuerdo? Donde P1, P número 2 y P3 las puedo sumar. ¿Por qué? Porque tienen el mismo ángulo, tienen un ángulo de 0. Y puedo sumar Q1, Q2 y Q3, ¿por qué? Porque tienen un mismo ángulo que es de 90 grados. Las que no puedo sumar directamente son S1, S2 y S3 porque cada una tiene un ángulo diferente. ¿Sí? Entonces, la suma de estas tres es P total. La suma de estas tres es Q total. Y ese total pues la saco con Pitágoras. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, P total va a ser igual a P1 más P número 2 más P número 3. Q total es igual a Q1 más Q2 más Q3. ¿Sí? Y así se le hace. Si yo tuviera 10 máquinas, pues son 10 triángulos. ¿Sí? Si tuviera 20, pues 20, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Siempre las P y las Q se pueden sumar directamente. Entonces, P total va a ser igual. P1 es 5500. Más P número 2. P número 2 fue 3730. ¿Ok? Y P número 3, 1284. ¿Ok? Entonces P total, díganme cuánto es esa suma. 10.514. Ok. 10.514 watts. Y Q total, Q1, 5.596. Q2, 2.796. Y Q3, 642. Ok, entonces Q total, ¿cuánto les da, jóvenes? Iker, no grites. Me dio 9.034 voltampers reactivos. Ok. Y con esos dos valores, pues sacamos ese total, que sería P total al cuadrado más Q total al cuadrado. Ahí me dicen cuánto da.
Iker, cállate, no grites. ¿Cuánto les da, joven? A ver. 13.862.08. 13.862.8 voltampere. Ok, ya tengo los totales. Fíjense bien. Significa que con esos totales yo tengo un triángulo total, que este sería P total, Q total y S total. Ya tengo los números. Este ángulo de aquí se llama ángulo total. ¿Cómo saco el ángulo total si tengo todas las partes del triángulo? Ah, pues con las funciones trigonométricas. El ángulo total es igual a la tangente a la menos 1 de Q entre P. Esa fórmula ya la tenía. Entonces, el ángulo total es igual a la tangente a la menos 1 de 9034 entre 10.514. Entonces, el ángulo total es... Ándale. Perdón. 40.67, creo. Junio. Que si se fijan, ese 40.67 tiene que ser el mismo que sacamos aquí. ¿Sí está claro? Con ese ángulo de 40.67, pues saco el factor de potencia total. Factor de potencia es igual al coseno del ángulo. Entonces, factor de potencia total es igual al coseno de 40.67. ¿Cuánto les da eso? .758. Que es el mismo que sacamos allá arriba. ¿Ok? Y si yo no tuviera la corriente, pues puedo sacarla de la fórmula de potencia es igual a voltaje por corriente por el FP. Si quiero, todos esos son totales, ¿ok? Por lo tanto, la corriente es igual a P entre B por FP. Y uso los totales. ¿Cuánto es P total? 10.514. 10.514 watts. Entre 127 por 0.75. ¿Cuánto da eso, joven? 109.21. Sí, da. Ok. Amperes. Y pues ahí está ya. ¿Sí queda claro, jóvenes? Esto ya es algo real, es como lo que está en su casa o en algo en cualquier lugar, porque a excepción de lo de la Z, pues ustedes tienen esos datos de una máquina. El refri tiene una potencia y un factor de potencia. Si tuvieran un motor, la bomba de su casa, pues tiene una potencia, medio HP y el factor de potencia. Si no tuvieran el factor de potencia, pues le consideramos uno malo de 0.8 y sacamos todo lo que está ahí, ¿ok? Suponiendo, hagan de cuenta, ya tengo yo los datos, porque me pedían un interruptor. El interruptor se pone en la fase. Vamos a ponerlo en la fase y uno en el neutro. Esta es la fase. Y este es el neutro. Aquí va una máquina. Es más, le voy a poner uno aquí para que ustedes me digan de cuánto. Esta es la primera máquina. Este es el motor y este es la impedancia. Le voy a poner un interruptor a cada máquina para apagarlo. ¿Ok? ¿Sí está claro el dibujo?
Y aquí iría mi transformador. Aquí lo voy a dibujar. Voy a dibujar un transformador monofásico. El transformador monofásico tiene dos entradas, una fase y un neutro. ¿Ok? Pregunta. Primer pregunta. ¿De qué capacidad debe de ser el transformador? Aquí están sus datos. $13,862.8. Es correcto. De eso tiene que ser mi transformador. Si yo lo hago kilovolt ampere, pues serían 13.8 kVA. ¿Estamos de acuerdo? No hay de 13.8. El más cercano es el de 15. Entonces, mi transformador tendría que ser de 15 kVA. ¿Ok? Es monofásico. Aquí no hay estrella ni delta, es monofásico. ¿Está claro cómo sacamos ese 15, va? ¿Sí? Es la S total. Bien. El valor del interruptor principal, o sea, ese es el interruptor principal, porque si yo apago todo se apaga, ¿está claro? ¿De cuánto tiene que ser? Es el valor de la corriente total, ¿sí está claro? Pero, de acuerdo a la NOM, la NOM 001-CD-2012 dice que el valor de las protecciones tiene que ser del 25% más de la corriente nominal. ¿Está claro? ¿Cuánto es la corriente nominal? 109.21. ¿Ok? Entonces, a 109.21 le voy a sumar el 25%. ¿Sí? Esto en la calculadora se le hace así, 109.21 por 1.25. Díganme cuánto da eso. 136.5. Ok, entonces el valor del interruptor es 100, ¿qué? 136.5. Bueno, .51, perdón. Ok. No hay de esos. ¿Estamos de acuerdo? ¿De cuánto creen que haya? De 150. Le vamos a poner un interruptor de 150 amperes. Este de aquí tiene que decir 150A y este también. ¿Sí está claro? El del neutro, ¿por qué debe llevar interruptor? Normalmente no lleva. O sea, en un sistema trifásico no se le pone porque el neutro, pues ya dijimos lo que es, ¿no? Pero en sus casas y en cualquier sistema monofásico se le ponen los dos. Si ustedes se fijan allá afuera, bueno, se le pone un fusible, ¿verdad? Vamos a poner que aquí yo no tengo fusibles. Le voy a poner dos interruptores y se protege fase y neutro por el retorno. Es decir, lo voy a dibujar aquí. La corriente viene por aquí, baja, pero luego se regresa y entra otra vez ahí. Entonces lo que se hace es también ponerle al neutro para que ya sea en el retorno o cuando viene bajando la corriente lo proteja, ¿sí? No, o sea, no pasa nada, ¿sí? Ya, O sea, está protegiendo al transformador del retorno, correcto. de la sobrecarga, Ajá. por así decirlo. Haga de cuenta, hay una sobrecarga, cuando hay una sobrecarga es que yo le pido de más a la máquina y si le pido de más a la máquina aumenta la corriente. Esa corriente se va a ir a la fuente. ¿Por qué? Todas las fallas, un exceso de corriente siempre va a buscar el punto de menor impedancia y las fuentes es lo que tiene menor impedancia, por eso corren hacia la fuente. Como el transformador es mío, pues yo le pongo un interruptor al neutro para que si se va, el neutro también se bote. ¿Sí está claro? Ujú. Ok. En las Entonces, en cargas, este caso, dígame. estaría simplemente tronando la primera impedancia. Sí, haga O de sea, la cuenta. corriente se quedaría solamente en el primer objeto. Sí, el truco es este. Por eso le pusimos estos que están aquí. Este y este se le pone porque si, por ejemplo, supongan que no están. Si hay una falla en el motor, se va una corriente grandísima, se viene para acá
apaga este y entonces se queda fuera este y este. Se queda fuera todo, ¿ok? Pero si yo lo que quiero es que cuando haya una falla no se apague todo, por eso le pongo estos interruptores de aquí. ¿Sí queda claro? Esos interruptores son las pastillas que hay en su casa. De modo que si ustedes hacen una falla en su cuarto, no apaguen la cocina. Para eso se le pone. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. ¿Está claro cómo ponerle valor a estos? ¿Qué necesitan para saber de qué valor son esos? La corriente de cada máquina. Que ya la tienen, ¿estamos de acuerdo? A esa corriente le suman el 25% y ya le ponen el valor aquí. ¿Está claro, jóvenes? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No hay dudas? Pues creo que por el momento no, profe. Ok. Muy bien, muy bien. Entonces, ok. Bueno, estaremos llegando hasta aquí. Mañana acabamos, bueno, este problema nada más para ponerle ¿cómo se llama? Los valores a los interruptores y luego vamos a calcular consumo. Es decir, vamos a decir, se usa tantas horas, ¿cuánto me van a cobrar? ¿Ok? Y hasta ahí estaremos llegando en este parcial. Para el siguiente vamos a ver algo parecido pero con cargas trifásicas. Vamos a corregir el factor de potencia porque ese factor de potencia estaba mal y me iban a multar. Y luego ya vemos generación de energía, ¿ok? ¿Sí está claro, jóvenes? ¿Hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hablando de eso de corregir el factor de potencia, bueno, no creo que existan así capacitores así grandes para pues nada más conectarlos directamente a la luz. Hay algo, bueno, así como un motor, o sea, pero en capacitor. ¿Existe algo así en las tiendas? Sí, pero mire, en lo primero que dice, sí existen capacitores grandototes que nomás se conectan. No son como los que ustedes conocen de electrónica. Literal, bueno, mañana les enseño uno, pero son capacitores trifásicos de 220 volts. Son unos bloques así de, pues bastante grandes y esos se conectan directamente a la línea, ¿sí? Vamos a ver en qué se miden, porque esos no se miden en faradios, se miden potencias, se miden voltampere reactivos y se conectan directo. Ahora, hay un tipo de motor, no sé si lo vieron, que ese motor se llama motor síncrono. El motor síncrono, hay motores asíncronos y síncronos. Los asíncronos son como la bomba de su casa, es un motor de inducción de corriente alterna. El motor síncrono tiene dos fuentes, una de alterna y una de directa. Y a través de un motor síncrono yo puedo adelantar el factor de potencia. No es algo, es decir, yo si tengo un factor de potencia malo no voy a la tienda y compro un motor de esos, porque no es la función del motor corregirme el factor de potencia. Lo puede hacer por cómo funciona. Hay empresas donde tienen un motor de esos porque lo tenían para el proceso y bueno, pues se puede utilizar para corregir un poco el factor, pero lo que se usa normalmente para corregir el factor de potencia son capacitores de otro tipo muy diferente al que ustedes conocen. Entonces los vamos a ver, los vamos a calcular y esos nada más tienen 3 pornes, se conecta uno a cada fase o directo en el motor o donde lo vayan a corregir y ya, pero sí son motores, sí son capacitores muy grandes. Es correcto. ¿Sí, jóvenes? ¿Preguntas? Sí, profe. Ok. Bueno, si no hay preguntas,
ya los dejo porque ya vas a empezar su otra clase y nos vemos mañana, ¿ok, jóvenes? Mañana, Hasta mañana, profe. Mañana, Hasta profe. luego. Hasta mañana, profe.